todos ustedes. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo del 55 aniversario de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Nos da mucho gusto saludarlos a quienes están presentes y a los que están desde su casa en esta transmisión, siguiéndonos en esta transmisión. Quiero comentarles que la dinámica para registrar su asistencia va a ser la misma que el año pasado. Vamos a tener que mandar nuestra foto de la credencial al WhatsApp que ustedes ya conocen, es el 6621 50 20 80. Lo repetimos, 6621 50 20 80. Asimismo, quiero comentarles que al finalizar el mensaje que tienen para nosotros, también vamos a tener otra transmisión en vivo inmediatamente con los tres de la sierra para que no se despeguen. Sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro líder Ignacio Peinado, conocido por todos como Nacho Peinado. Muy buenas tardes a todos y a todas, a toda la familia Unión de Usuarios. Les mandamos un cordial y fraterno saludo a todos y cada uno de ustedes. Muchas felicidades a todos los integrantes, a toda la familia Unión de Usuarios por este 55 aniversario, 55 años de lucha social. Muchas gracias por todo este acompañamiento, por estar siempre presente con la Unión de Usuarios. A todos y a todas les agradecemos infinitamente. Hoy la Unión de Usuarios nos convoca a hacer un alto y a recordar y a vivir a plenitud la historia que se ha escrito a lo largo de estos 55 años con mucho empuje, con mucho carácter, con mucha determinación, con mucha pasión y visión por grandes hombres y mujeres que a lo largo de estos 55 años han hecho posible la Unión de Usuarios que hoy tenemos. El 5 de noviembre de 1966 empieza a escribirse la historia de la Unión de Usuarios. Y fue un hombre visionario, un líder que convocó a los usuarios a organizarse para luchar por los problemas comunes. Esa persona fue don Melchor Sánchez Meza, que en paz descanse. Un hombre inquieto que buscó hacer cambios en nuestra comunidad, partiendo de lo básico, partiendo de la organización de las personas, de los usuarios, para defenderse en torno a los servicios públicos y la casa habitación, que ese es justamente el objetivo social de la Unión de Usuarios, la defensa en los derechos humanos que tienen que ver con los servicios públicos y la casa habitación. Esa ha sido la visión muy atinada de don Melchor Sánchez Meza y de grandes hombres y mujeres que acudieron a esa convocatoria porque estaban viviendo muchas necesidades en su momento, como se viven justamente aquí y ahora. Por eso es muy importante recordar a estos grandes hombres y mujeres que hicieron posible la cristalización de la Unión de Usuarios, que forjaron cimientos para que hombres y mujeres continuáramos en esa búsqueda del bien común, en esa búsqueda de justicia social, en esa búsqueda de respeto a la dignidad de las personas en todos los sentidos, focalizado naturalmente en este enfoque a los servicios públicos y a la casa habitación. El momento de lucha es justo aquí y ahora, como en 1966 se decidió dar paso a la vida social de forma organizada. Esta asociación civil a la que orgullosamente pertenecemos y hay una profunda identidad en su vocación de esta asociación, grandes hombres y mujeres hicieron posible que tuviésemos un instrumento social para poder acudir y presentar todas aquellas cuestiones de servicios, problemas comunes, particulares, para planteárselos a la Unión de Usuarios. Y la Unión de Usuarios, con una visión y con una escucha activa a medida de sus posibilidades, de aquellos hombres y mujeres, fueron picando piedra, haciendo camino prudentemente, de forma consistente, de forma muy decidida.
En ese trayecto llegan también grandes líderes. Uno de ellos, sin duda alguna, después de don Melchor Sánchez Meza de constituir esta asociación civil, llega Francisco Navarro Bracamontes, un líder auténtico, íntegro, que ha entregado su vida a las luchas sociales y que mucho le ha aportado a esta comunidad, a esta sociedad, a esta ciudad, a este estado. Sin duda alguna, hoy todas las generaciones, los aquí presentes, las personas de ayer, de hoy y del mañana, tenemos todos un compromiso enorme, una enorme responsabilidad de continuar por la senda de la justicia, luchando a medida de atender todas las necesidades básicas comunes, como son los temas de los servicios públicos y la casa habitación. Reciban pues un reconocimiento a nombre de la Unión de Usuarios, de todo el equipo que la conforma. Es muy grato sentirnos acompañados de grandes hombres y mujeres, con mucha responsabilidad de lo que hemos recibido de todos y cada uno de ellos. Y yo estoy cierto que quienes estamos aquí presentes, que quienes estamos hoy en día inmersos en esta dinámica social, los que constituimos y formamos la familia Unión de Usuarios, son personas, no tengo duda de ello, hombres y mujeres guerreros, luchadores, porque esa es la característica de los usuarios de la Unión, hombres y mujeres de lucha, hombres y mujeres de esfuerzo, de la cultura del esfuerzo, del sacrificio, que todos los días se levantan a dar lo mejor de sí, a trabajar, a enfrentar cualquier tipo de adversidad, porque tenemos la motivación y la inspiración más fuerte que un ser humano puede tener, la alta responsabilidad de conducir nuestros hogares y de estar al lado de nuestra familia, y esa es la mayor motivación de cualquier padre, jefe y jefa de familia. Por eso celebramos y nos sentimos muy orgullosos de esta característica básica de todas las personas que en esta comunidad, pero particularmente las personas de la Unión de Usuarios, se encuentran siempre y en cada momento en pie de lucha. Enhorabuena, porque esta comunidad se construye y se fortalece justo a las familias que están de pie, justo a las familias que luchan día a día, justo con las familias que dan lo mejor de sí para ver a los suyos y llevar lo necesario para nuestras familias. Por eso nos sentimos muy orgullosos, por eso no hay duda para el desánimo en esta asociación, porque hay muchas razones muy poderosas, de mucha convicción, de profundos sentimientos de solidaridad, de fraternidad, que mutuamente nos une a quienes conformamos esta gran familia. Por eso todos y todas debemos de sentirnos muy orgullosos. Aquí nos llamamos la familia Unión de Usuarios y nos apellidamos Unión de Usuarios. Esa es la familia que empezó a gestarse el 5 de noviembre de 1966. Y hoy, 5 de noviembre del 2021, orgullosamente les decimos, sigamos de pie luchando los usuarios con ese mismo carácter, con esa misma determinación. Esta comunidad requiere de hombres y mujeres con ese compromiso, con esa vocación, con esas convicciones. Por eso debemos de sentirnos muy satisfechos, porque a lo largo de estos 55 años, que ciertamente se pueden decir muy fácil, 55 años, pero se ha escrito una historia muy grande, muy noble, muy generosa, con muchos sacrificios, con muchos logros, pero también con desaciertos, como cualquier actividad. Pero hay un valor superior que nos mantiene en pie: estar a la altura de las necesidades de las personas que ven en la Unión de Usuarios su instrumento para atender su situación. Pero más allá de eso, siempre la Unión está procurando mantenernos de forma activa, de forma organizada, porque creemos en el Estado de Derecho de la participación, porque luchamos por lo justo, por los derechos sociales, también conscientes que tenemos deberes que asumir, y nuestra Constitución nos da el derecho
de poder asociarnos, de poder unirnos, organizarnos para atender nuestras problemáticas comunes, nuestras problemáticas sociales. Y qué bonita historia se ha cristalizado a lo largo de estos años. Viene a la mente en 1984, cuando los usuarios, liderados por la Unión de Usuarios, se logran la tarifa 1F que hoy en día tenemos del 1 de mayo al 31 de octubre. Una lucha titánica frente a la Comisión Federal de Electricidad, 70 días y 70 noches. Y su esfuerzo tuvo eco, porque se logró la tarifa 1F que hoy gozamos los hermosillenses y sonorenses del 1 de mayo al 31 de octubre. Que si bien es cierto, aquí y ahora es necesario que se prorrogue o se amplíe de 6 a 8 meses el subsidio, porque las altas temperaturas aquí en Hermosillo, en el estado de Sonora, son muy extremas, son muy agresivas, de tal suerte que 6 meses ya no son suficientes y se requiere un par de meses más, porque a partir del mes de marzo empiezan las altas temperaturas aquí en Hermosillo y todavía en el mes de noviembre están las altas temperaturas. Por esa razón es muy importante seguir luchando y participando para seguir abriéndonos espacio en esos derechos sociales tan indispensables para esta comunidad. También es muy importante subrayar que nos preocupa también de sobremanera que semanas atrás, el director general de la Comisión Federal, Manuel Bartlett, haya expresado en una comparecencia de una tarifa única de CFE en todo el país. Eso no es posible. Únicamente demuestra el desconocimiento de las tarifas en la República Mexicana, porque no se puede medir con la misma vara a las personas y mexicanos que estamos en el norte del país, como es Sonora, contra el centro y sur de la República, que no tienen problemas de altas temperaturas, que es otra condición climatológica muy radical y diferente a la que tenemos aquí en Hermosillo, a la que tenemos aquí en Sonora. Por esa razón, no admitiremos los usuarios bajo ninguna circunstancia que se pueda venir una tarifa única, porque eso no es posible. Por algo, Hermosillo, por algo Sonora, por algo Cajeme y San Luis Río Colorado tiene la tarifa 1F, porque no es producto de un capricho, porque responde a las condiciones climatológicas, el promedio de las temperaturas por parte de la Comisión Nacional del Agua. Por eso es muy importante que todos y todas estemos muy al pendiente en este tema en lo particular. Sí, por supuesto que se está de acuerdo y es una exigencia natural, no desde hoy, desde hace mucho tiempo, y aquí y ahora se tiene la misma exigencia, que las tarifas de energía eléctrica bajen, por supuesto que sí, porque son precios muy elevados. Aún con el subsidio, la energía es cara, es muy elevada, porque hay miles y miles de familias que trabajan para pagar el recibo de Comisión Federal de Electricidad. Y por cierto, tenemos una Comisión Federal de Electricidad insensible, inhumana, porque en plena pandemia, en el pico del año pasado, lejos de haber una solidaridad y un humanismo, hubo una arbitrariedad, porque estuvieron cortando a diestra y siniestra el servicio de energía eléctrica, cuando la mayoría o todas las personas estábamos en casa las 24 horas frente a la pandemia tan agresiva y dolorosa que hemos enfrentado, pero sobre todo el año pasado. Esa fue la actitud de la Comisión Federal de Electricidad, soberbia, arrogante. Por eso aquí y ahora hacemos el llamado para que no se crean dueños de la Comisión Federal. Si hay algunos dueños de la Comisión Federal de Electricidad, esos somos los mexicanos. Y los mexicanos necesitamos que se atienda esta problemática y que haya sensibilidad, porque no es posible tener ese trato para las personas, clientes, usuarios de CFE. Es muy ingrato que las personas que tienen un adeudo de comisión se acercan a la Comisión Federal, a los módulos, y lejos de darles alternativas, les terminan cerrando la puerta.
Esa problemática la vivimos aquí y ahora todos los días nosotros. Nada más del 1 de mayo al 31 de octubre atendimos en el orden de 5.700 usuarios por el tema de la Comisión Federal. Y hubo un buen número de reconexiones gracias a las mediaciones y las gestiones realizadas por la Unión de Usuarios. Se tiene que hacer un análisis ciertamente del sistema tarifario, pero el principal es que debe haber una reforma humana, una reforma con un alto sentido de responsabilidad social, más que ver a los mexicanos, clientes, usuarios de CFE con el signo de pesos en la frente. Se debe de ver como seres humanos que tenemos muchas situaciones y muchas problemáticas, y que si bien es cierto tenemos problemas para pagar el recibo de la luz, es porque no ha habido la suficiente generación de empleo bien remunerado, bien pagado para hacer frente a todas estas realidades. Mucho que hacer en ese tema. También compartirles a todos y todas ustedes, en el tema del agua, la Unión de Usuarios ha hecho grandes aportaciones a esta comunidad hermosillense y a todos los socios y socias de la Unión, porque se logró en el acompañamiento y en la lucha social una tarifa social para la comunidad hermosillense y los usuarios de que integramos esta asociación. Una tarifa social, eso es justicia social, porque ciertamente no se puede medir con la misma vara todos. Hay situaciones muy distintas, hay muchos Hermosillos en el Hermosillo. Vemos todos los días muchos Hermosillos, el que lo tiene todo, y muchos Hermosillos que estamos haciendo un verdadero esfuerzo, un verdadero sacrificio, dando la batalla en la cotidianidad, en el día a día, y por eso justamente se justifica tarifas de esta naturaleza para los usuarios de carácter social y con grado de vulnerabilidad económica. En ese sentido también es de subrayar lo siguiente. Hace más de 2 décadas, desde el 2000 hacia acá particularmente, Hermosillo empezó a vivir una severa crisis del agua, una ausencia del agua radical, asfixiante y dolorosa. Tuvimos los usuarios muchos años, décadas, con tandeos recurrentes, muy asfixiantes. Agua que llegaba en la madrugada, si es que llegaba, tenían que poner una cubeta en la llave jardinera, ya que se llenaba, vaciarla en el tambo, porque la presión del agua no subía a los tinacos, quien tenía tinaco. Y esta problemática producía también un foco de infección, el dengue, etcétera, por el almacenamiento del agua. Incongruencia, por un lado, no almacenen agua por el dengue, pero no teníamos de otra porque era el único medio para hacer frente a nuestras necesidades primarias más elementales. Y así fue nuestra historia, dura, fuerte, agresiva, pero también fue la respuesta enérgica, con mucho carácter, con mucho compromiso y un reconocimiento a todos los usuarios de esta asociación que tuvo el valor, la convicción, el coraje, la determinación para salir a las calles, mítines, marchas, para lograr que se decidieran por el acueducto del Novillo llamado Independencia, porque hay que recordar que el proyecto para Hermosillo era una desaladora. Y los usuarios dijimos, no señores, no es posible una desaladora por lo que ello implica. El precio del metro cúbico sería muy nocivo para la economía familiar y a la larga el agua desalada evidentemente tiene un impacto en la salud, sin contar además el daño al medio ambiente, al impacto ambiental, flora y fauna. Por esa razón, los usuarios estábamos más que convencidos y dispuestos a todo para defender el agua del acueducto del Novillo, porque simple y llanamente es agua natural, agua con todos los minerales y que viene por gravedad y que en términos económicos mucho más barato ese proyecto que una desaladora. Igual en el precio del metro cúbico, mucho más bajo comparado con un metro cúbico de una vía desaladora. Y eso nos llevó mucho tiempo a los usuarios luchando para que finalmente se lograra hacer la obra del acueducto Independencia. La historia ya la saben ustedes.
porque no había día en que no hubiera resistencias por parte no del pueblo, y lo subrayo, del sur del estado, y no contra el pueblo de Hermosillo. No era un choque ni enfrentamiento entre dos pueblos hermanos. Aquí el enfrentamiento, y hay que decirlo con todas sus letras, era contra el cacicazgo, contra los feudos de poder que se creen dueños del agua. No, señores, aquí no hay dueños del agua. El agua, de acuerdo a nuestra Constitución, es un bien público de la nación y se privilegia siempre el derecho al consumo humano. Así lo establece el cuarto constitucional, párrafo 6. Y en ese sentido, los usuarios luchamos con mucha determinación. Finalmente se logró que llegara el acueducto Independencia. Se realizó, y gracias a esa obra, el sur centro de la ciudad no tiene problema con la ausencia del agua. Quizás ciertamente cuando tienen un problema técnico que hay que dar mantenimiento, alguna situación en lo particular. Pero quien no corremos con la misma suerte somos los usuarios que estamos hacia el norte y norponiente de la ciudad de Hermosillo. Porque a la obra del acueducto Independencia le faltó concluir la obra del ramal norte. El agua que llega del sur al ramal sur es justamente, falta el ramal norte para trasvasar esa agua hacia el norte y norponiente de la ciudad. Han pasado más ya una década y ninguna autoridad local ni estatal ha hecho algo al respecto, a pesar de que los usuarios hemos insistido una y otra vez de la necesidad de cristalizar esa obra por el impacto que tiene, porque es garantizarle un derecho humano a todos los usuarios que estamos en este sector de la ciudad, que cada verano, y no me dejarán mentir, la López Portillo, la Insurgente, Loma de Madrid, Norberto Ortega, entre otras muchas colonias de este sector, que el agua le llega o le llegaba ahora en el verano 4 o 5 de la mañana, 9, 10 de la mañana ya no había hasta el siguiente día. Hemos sufrido la gota gorda quienes estamos en este sector de la ciudad. Por eso, el llamado es urgente, con mucha determinación, para que las autoridades responsables, aquí y ahora, autoridad local municipal, autoridad estatal, se coordinen, hagan esfuerzos, gestionen recursos y cristalicen esa obra, porque son más de 160,000, 200,000 personas que estamos en esa situación o más. No es posible tanta indiferencia y negligencia. Consigan ese recurso y concluyan esta obra. La administración municipal pasada intentó hacer el proyecto del acuaférico, justamente lo que significa el ramal norte, y envió el proyecto al Congreso del Estado. Y la Comisión de Hacienda, de forma cobarde, negligente e irresponsable e insensible, dijo no. No aprobaron el proyecto por justificaciones estériles, dándole la espalda a todo este sector de la ciudad, porque no querían enfrentar a los intereses del sur del estado. Por el amor de Dios, los derechos sociales deben de estar por encima de los intereses particulares. El interés general es primero, es un derecho humano y un deber de las autoridades garantizarnos justamente este derecho fundamental. Hacemos votos para que haya el suficiente compromiso y responsabilidad para hacer esta obra y concluirla a la brevedad, porque ya no queremos ni deseamos seguir repitiendo esa historia verano tras verano, prácticamente todo el año. Es un tema, señores, de justicia social, un derecho social. Y eso es justamente la razón de ser de la Unión de Usuarios. Luchar, acrecentar los derechos sociales,
el provocar que las cosas sucedan, el hacer agentes de cambio en esta comunidad, el tratar de sensibilizar a las autoridades que no tienen ese nivel de empatía, pero también elevar la voz cuando no escuchan los reclamos sociales. Ahí está la unión de usuarios, aquí está la unión de usuarios, aquí está su familia, aquí está la comunidad que reclama en este tema justicia social. También viene a nuestra mente los enormes esfuerzos y luchas que en estos 55 años los usuarios de esta asociación han emprendido. La regularización de terrenos hace algunos años atrás, en los inicios de la asociación de la Unión, con la pretensión de dar certeza jurídica a las familias, y ese tema no ha concluido. Seguimos en la misma dinámica. Al contrario, lo hemos potencializado, conscientes de la naturaleza y de lo que implica dar certidumbre jurídica a los jefas de familia con sus patrimonios, con su vivienda. Desde hace años la Unión de Usuarios viene dando la batalla para que todas aquellas familias que tienen un crédito de Infonavit puedan tener alternativa cuando, ajeno a su voluntad, por falta de empleo, porque los despidieron, se consiguió trabajo pero se gana menos, o no tengo simple y llanamente una seguridad social, y en el día a día se tiene que hacer frente y trabajar, luchar, y a medida de lo posible enfrentar también el compromiso de la letra de Infonavit. Esta pandemia ha sido devastadora, porque muchas familias, muchas personas se quedaron sin empleo. Y en ese mismo sentido hubo consecuencia en hacer frente a los compromisos adquiridos con un crédito Infonavit. Para la Unión de Usuarios es muy importante este tema. Tan importante es que hace 3 años se constituyó el Centro de Mediación del Patrimonio Familiar, cuyo objeto social es justamente luchar, mediar, gestionar ante las autoridades correspondientes para efecto de lograr equilibrios y que se reconozca las situaciones particulares, temporales que pueda estar pasando un usuario derechohabiente de Infonavit, para que dejen de hostigarlo, para que dejen de estarlo presionando a través de despachos de cobranza externa, que para lo que sí son buenos es nada más estar presionando y no buscar realmente alternativas, porque van como buitres sobre el recurso, mas no entienden y comprenden las diversas situaciones en las que se pueden encontrar derivados de situaciones ajenas a su voluntad. Porque vuelvo a recordar, si hay alguien responsable de que personas pierdan su empleo, es porque no hay la suficiente certidumbre, certeza del gobierno del Estado mexicano como tal para generar el empleo. Es un tema que tiene que trabajarse mucho, porque se debe de apoyar en lo elemental. Y la vivienda es algo muy elemental, es de primer orden, porque no hay algo más importante para papá y mamá que tener certeza del patrimonio, para brindárselo a los hijos, a los suyos, porque no hay mayor incertidumbre para mamá o papá que la desesperación y la angustia por no poder hacer frente a sus compromisos
pasan noches de desvelo, de angustia, con mucha desesperación. Aquí y ahora les decimos desde el Centro de Mediación de la Unión de Usuarios, estamos haciendo lo que está en nuestras manos para alcanzar mediaciones favorables, porque nos queda bien claro que si hay algo importante es nuestro hogar. Sí, nuestro hogar, donde nos esperan nuestra familia al regresar de nuestras actividades. Que cuando va uno de regreso a su hogar le espera su familia. Y la familia se debe de fortalecer, se debe de incentivar, se debe de cuidar. Y si a alguien, por si una situación económica, le arrebatamos su hogar, le estamos arrebatando parte de su vida, le estamos destrozando el alma, lo estamos deshaciendo moralmente. Estamos echando a la basura años y años de esfuerzo y sacrificio, de haber podido lograr el puntaje y el monto para utilizar el crédito con la esperanza de formar una bonita familia. Y el Estado ni nadie tiene el derecho de venir a quitarle ese hogar por una situación transitoria, laboralmente hablando, económica, o enfermedades, o tantas situaciones que nos puedan pasar. La familia, insisto, debemos de respetarla, debemos de provocar, fortalecerla. Y en ese sentido es algo muy importante y es algo que nos queda muy claro aquí en la Unión de Usuarios, en el Centro de Mediación. ¿Por qué razón? Porque no hay satisfacción más grande para un padre de familia ver a los suyos desarrollarse ahí en nuestros hogares, donde podemos enfrentar ciertamente de todo, alegrías, tristezas, de todo, pero hay un bien superior. Y a la familia es para estar en los momentos buenos y malos, y ahí el Estado tiene una asignatura pendiente, muy pendiente. Una familia que pierde su hogar, hay altas probabilidades, como ha sucedido y como seguramente hay muchos casos, se termina fracturando la familia. Se terminan hasta separando, porque empiezan las culpas. Entonces es importante el tema de la vivienda, el tema de la casa habitación. Dice el cuarto constitucional que todos tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa, ciertamente, y el Estado debe propiciar las condiciones para que se den esas garantías y esas condiciones. Porque los usuarios y las personas estamos haciendo nuestra parte, esforzándonos, trabajando duro, con determinación, luchando pese a cualquier adversidad para lograr ese propósito. Entonces, debe de haber un acompañamiento genuino, fraterno, solidario. Si apoyamos a las personas con una vivienda, estamos fortaleciendo también a la comunidad. Y esta comunidad requiere hoy en día mucha participación, mucha entereza, mucho ejemplo de nuestras familias. Porque si hoy hemos llegado a un escenario que nadie quiere, que podemos renegar de tanta delincuencia, inseguridad, robos, etcétera, hay que encauzar y volver a la esencia. Y la esencia es la familia. A trabajar ahí en la familia para darle a esta comunidad hombres y mujeres de bien, mejores ciudadanos. Esa es una responsabilidad de todos y todas. Y parte fundamental es la vivienda.
Porque por otro lado, quitas casas, pero se quedan las casas abandonadas, vandalizadas. Entran vándalos a hacer de las suyas, a robar la poca tranquilidad que pueda haber en ese tramo de avenida. Eso no es posible. Peor aún, tener que dejar la casa por el grado de inseguridad o de violencia. Es un tema que se tiene que abordar inteligentemente, con mucha sensibilidad. Rehabilitar casas abandonadas, recuperar espacios públicos y metiendo a familias. Hoy en día hay muchas familias que están invadiendo una casa. Hay que darles un hogar a esas familias, certeza jurídica, porque tienen todo el derecho a una vivienda. Luego entonces hay que buscar la manera de hacer convenios para que haya financiamientos y no necesariamente a través de estar cotizando todo a través del Infonavit. Porque, insisto, hay muchas personas que no tienen seguridad social y no pueden estar cotizando. Y sí tienen una familia que añoran, que anhelan una vivienda. Eso es justicia social. Eso es luchar por los derechos sociales. Y ese tema lo abordamos con mucha convicción, con mucha entereza, confiados en que tenemos que aportar y cambiar el entorno que tanto nos aqueja a los hermosillenses y sonorenses, en muchas de sus variables. Por otro lado, compartir con todos y todas ustedes el reclamo, pero también las propuestas que tienen que ver en el servicio del transporte público. Los usuarios demandamos, exigimos a las autoridades que tienen la rectoría del servicio del transporte público que haya una política de dignificar el servicio del transporte público. Se debe de dignificar el servicio del transporte público y poner en el centro a los actores más importantes, que son los usuarios del transporte público. Debe de haber un sistema de transporte público con un alto espíritu humano y en la dignificación y en reconocer que se está prestando un servicio a seres humanos. Debemos de hacer lo que esté al alcance para mejorar e incidir también en la calidad de vida de los usuarios del transporte público, porque no tienen por qué ser los últimos, los abandonados, los que cuando le vienen gana unos u otros actores pasan atropelladamente por los derechos sociales de los usuarios del transporte público. ¿Cuándo? Si a alguien se le debe de agradecer y de apreciar, de haber sentimientos de gratitud, de corresponsabilidad social, es justamente al usuario del transporte público. Si lo ponemos en otros términos, los usuarios del transporte público somos los jefes de los concesionarios, de los empresarios, porque gracias al usuario del transporte público tienen esa fuente de empleo. ¿Y cuál es el trato? Indiferencia, atropellamiento. El gobierno del Estado debe de garantizar este servicio y tienen una gran oportunidad. Hay esperanza por parte de los usuarios para que este tema realmente se vea a los usuarios del transporte público como los más importantes y dignificar de verdad el servicio del transporte público y poner en primer plano las necesidades y demandas
que en la cotidianidad enfrenta el usuario del transporte público. Aquí y ahora es un reto enorme, pero no imposible, cuando se tiene voluntad y compromiso, sensibilidad con los usuarios del transporte público, que generosamente aportan su mano de obra, comercios, diferentes actividades, grandes aportaciones a nuestra comunidad, y no debemos de abusar de esa generosidad, de esa nobleza. Se debe de hacer justicia social y regresar un mejor servicio a todos los usuarios del transporte público, no solamente en Hermosillo, en todo el estado de Sonora. 500,000, 600,000 usuarios del transporte público que por necesidad en este momento utiliza el sistema de transporte público porque no tiene otro medio para desplazarse a sus distintas actividades. Y en ese mismo tema, pero en el renglón del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, los usuarios hemos venido no solamente demandando, hemos venido proponiéndoles, fundamentando, argumentándoles, le hemos puesto sobre la mesa a 2 legislaturas, 6 años luchando los usuarios. En 2 legislaturas pasadas hago votos los usuarios para que esta legislatura se comporte de forma responsable, que esté a la altura de los usuarios del transporte público y que haya un compromiso real de concretar acciones y no retóricas que son palabras huecas, que retumban nada más en el ego de los legisladores, pero que en acciones dista mucho de dar ese paso. Ojalá y nos equivoquemos y que esta legislatura que va empezando tome en serio el tema del transporte público y reforme la ley 149 del transporte público en 2 variables. Son muchas. Yo estoy cierto que es una ley, la ley 149, que ya quedó obsoleta, que tiene que reformarse muchas cosas, sin duda alguna. Pero hay 2 temas muy importantes que se deben de abordar y que urgen. Por un lado es la necesidad de ampliar el periodo encendido del aire acondicionado del 1 de mayo al 31 de octubre. Hoy en día es del 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. Los usuarios hemos manifestado, hemos planteado la necesidad de ampliar este periodo por lo menos desde el mes de abril hasta el 31 de octubre. Las razones son obvias. 30, 40 grados afuera, arriba de un camión, parecen cocedores. No es posible ir en esas condiciones. Eso es actuar en consecuencia. Eso es equilibrar derechos sociales. Y el Poder Legislativo, una de sus funciones es legislar y darnos instrumentos jurídicos que nos permitan equilibrar derechos. Y luego entonces el Estado que se encargue de garantizarnos esos derechos. Por otro lado, la necesidad de una indemnización económica temporal o permanente a los usuarios víctimas de accidentes del transporte público. Es muy necesario, porque hoy en día prácticamente estamos en estado de indefensión. Esto significa que si hay algún accidente, si el usuario no se pone listo, no le van a dar atención médica, aun cuando hay un seguro de daños al viajero, que deben de darle la atención. Pero pareciera que el área de siniestro, la aseguradora, hace todo lo imposible para no dar ese servicio. Nosotros, los usuarios, vamos más allá y significa una indemnización económica temporal a todo aquel usuario, particularmente que no tiene seguridad social y que tiene un accidente y que es el sustento de su hogar, que en ese lapso de tiempo que el médico le prescriba reposo, que el sistema del transporte público le esté pagando durante ese tiempo, dando un apoyo económico. Lo que la propia Ley Federal del Trabajo ya establece. Tampoco tenemos que andar descubriendo el hilo negro.
pero hay que hacerlo. Se requiere voluntad. Y eso es lo que requerimos de los legisladores. Alturas y compromiso con la sociedad sonorense. 500,000, 600,000 usuarios de transporte público demandan atención, demandan acciones. Es tiempo que las autoridades actúen con mucho compromiso y mucha empatía en este tema en lo particular. Amigos y amigas, todos, familia Unión de Usuarios, derecho no ejercitado no es derecho. Derecho no vivido no es derecho. Derecho pasivo no es derecho. Y estos principios, la unión en la práctica, en la cotidianidad, se revela y está en pie de lucha, haciendo posible que se viva el derecho, que se ejercite el derecho, que haya compromiso, contagiar, inspirar, porque compartimos la convicción y la vocación de quienes fundaron esta asociación. Y deben de sentirse orgullosos todos y todas, porque a 55 años de distancia, hombres y mujeres de lucha, y los que hoy ya no están, pero que desde el cielo los ven, los usuarios seguimos luchando con un alto compromiso social, porque hay una deuda, porque los espacios sociales se logran luchando, se logra trabajando, sensibilizando, con determinación, con compromiso, dando el ejemplo. Y es lo que ustedes han hecho aquí y ahora, dando el ejemplo siempre. Son ustedes y cada uno admirables, y en la Unión de Usuarios se siente orgullosa, plena, satisfecha, mas no conforme, porque estamos ciertos que los derechos debemos de seguirlos cultivando, de seguir ganando espacios, porque así como asumimos deberes, también tenemos derechos, pero no nos pueden estar reseteando únicamente nuestros deberes. Cuando los hombres y mujeres nos partimos el alma, también tenemos el legítimo derecho de exigir nuestros derechos sociales. Y no solamente exigimos, trabajamos aquí y ahora para ganar espacios en esta comunidad, porque estamos convencidos que debemos ser actores de cambio, gestores de cambio. Esta comunidad necesita de todos y cada uno de ustedes. La Unión de Usuarios les da las gracias. La Unión de Usuarios se siente muy orgulloso de caminar con grandes hombres y mujeres en este momento. La Unión de Usuarios tiene mucha historia por qué escribirse. Nos faltan muchas páginas, le faltan muchos años a esta asociación, porque mientras que haya hombres y mujeres de bien, mientras que haya hombres y mujeres que antepongan sus intereses personales sobre los generales, habrá Unión de Usuarios por muchos años. Habrá otras generaciones como las que hoy nos encontramos tomando el timón. Aquí y ahora convocamos a todos a no darnos por vencidos. No tenemos derecho a desanimarnos, a enfadarnos. Hay que canalizar organizadamente siempre nuestras demandas, y el espacio que brinda la Unión de Usuarios es la participación, porque aquí nuestro equipo tiene el compromiso, todos y cada uno de nosotros, de atender a todas las personas que amablemente se acercan a la Unión de Usuarios. Yo les pido con humildad que nos ayuden a seguir en pie de lucha. Somos una familia a la cual me siento y nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias y que Dios los bendiga siempre.